Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a estar unos minutos más, que se cumpla la tolerancia y empezamos con su clase el día de hoy. Buenas tardes, profe, gracias. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, lo escuchamos muy bien. Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Bien chicos, pues bienvenidos a su clase del día de hoy. Nada más un par de avisos que hacer. Tenemos un compañerito que se había integrado al grupo. Pedro. Hola Pedro, buenas noches. Te vas a quedar en mi grupo, Pedro. Te aviso. Ahorita aprovechando que estás aquí, te vas a quedar en mi grupo. Ah, perfecto, muchas gracias, profe. Buenas noches a todos. Hola, hola, ¿de qué? Buenas noches, buenas noches. Bienvenido al compañero nuevo. Bienvenido, Pedro. Gracias, gracias. Y bien, chicos, tenemos algunas cosas que checar. ¿Alguien tiene alguna duda? La pregunta obligada de siempre. En cuanto a su clase anterior, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Ok. Bien, chicos, bueno, el día de hoy nos vamos a dedicar, es un tema interesante. Les mandé una hojita que les dije que si pudieran, pues imprimieran para poderla tener lista para su clase del día de hoy. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a hacer una actividad, pues un poco dinámica, que aunque estamos lejos, aunque estamos pues a distancia, vamos a estar generando una actividad en conjunto. Los que tengan la posibilidad ya hayan hecho su impresión para hacer una interpretación básica del electrocardiograma. Entonces, los que hayan tenido la oportunidad de imprimir su hojita,
genial. Ahorita la vamos a ocupar más adelante. Vamos a ocuparla en un rato. Pero antes, como tal, de poderme meter a esos temas, tengo que hacer una pequeña introducción. La clase pasada estuvimos viendo aquellos temas meramente de problemas cardiogénicos, estuvimos viendo incluso algunas cardiopatías. Me preguntaba hace rato una chica de otro grupo que tenía dudas con el tema de las cardiopatías isquémicas. Si aquí es el caso, chicos, ¿alguien tiene alguna duda, por ejemplo, en el tema de las cardiopatías isquémicas? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la causa? ¿Qué te puede causar? ¿Qué te puede generar? ¿Todo bien? Y bueno, me voy a regresar a un par de temas, no que me regrese a todo el tema, sino nada más voy a hacer mención de un par de temas, porque, bueno, porque algunos estuvieron conmigo en morfofisiología, algunos no, entonces hay algunos conceptos claves que necesito retomar o volver a mencionar para que podamos fluir la clase del día de hoy de la forma más completa y más entera posible. ¿Va que va? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy nos vamos a meter con el tema de procedimientos avanzados. Para ser más preciso, ya que estuvimos desarrollando el tema de cardiopatías, vamos a meternos con la valoración, con soporte avanzado para temas de cardiología, empezando por ver la interpretación básica del electrocardiograma. Obviamente, para mencionar estas intervenciones, tenemos que abordar el tema completo, que son los procedimientos avanzados de tratamiento con pacientes con problemas vitales. Ahora, vamos a definir entonces, si vamos a meternos con procedimientos y abordajes avanzados, tenemos que identificarlo, tenemos que definirlo. Hablemos del soporte vital avanzado. Dice que el soporte vital avanzado, también conocido como el SVA, es un conjunto de técnicas y protocolos que se aplican en situaciones de emergencias, como paradas cardiorrespiratorias, a diferencia del soporte vital básico, que algunos también ya lo conocen. Dice que el soporte vital avanzado incluye el uso de equipos especializados, el uso de intervenciones avanzadas de alta complejidad, como lo menciona la norma, medicamentos, manejos avanzados de vía aérea, incluso algunas técnicas de desfibrilación y monitorización avanzada, ya que el soporte vital avanzado tiene como principal objetivo estar manteniendo las funciones vitales estables mientras se espera la atención médica especializada, se refiere al paciente o se dan los cuidados definitivos. Dice, además, pretende proporcionar una respiración adecuada y asegurar la estabilidad hemodinámica en todo momento. Además de establecer estas funciones vitales, dice que se te va a tratar la causa que haya desencadenado el problema principal en el usuario. Y para poder continuar, recordemos, le decía yo desde morfofisiología, y de hecho ustedes creo que sí estuvieron conmigo la primera semana, los que estuvieron conmigo en morfofisiología, y se acuerdan que les llegué a mencionar un par de funciones vitales. ¿Se acuerdan a qué funciones me refiero? ¿Recuerdan cuáles son las dos funciones vitales de nuestro organismo para mantenerse vivo? Adelante, Brenda. A ver si no me equivoco, es la función correcta del corazón, o sea, el bombeo del corazón y el funcionamiento del cerebro. Eh, Casi, pero no. Pero buen intento. ¿Alguien más? Respiración y circulación, ¿no, profe? Claro. Las dos funciones vitales que deben mantenerse en todo momento y que tenemos que estar monitoreando y dando soporte ante cualquier circunstancia es tanto la ventilación, tanto la circulación. Somos metabolismos aeróbicos. Nuestro cuerpo funciona bajo un metabolismo aeróbico. ¿Qué quiere decir? Que dependemos absolutamente del oxígeno para poder generar los ATPs que dan energía a nuestras células. Vamos a retomar ese tema. Y es que vamos a mencionar cómo funciona el metabolismo aeróbico de nuestro cuerpo. Repito, nosotros somos seres que tienen metabolismo aeróbico. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos oxígeno. Y voy a explicarlo con un dibujo que hace rato también le explicaba al otro grupo. Nosotros, para ser más exacto, estamos compuestos completamente de tejidos, que los tejidos se conforman a su vez de células. O sea que la unidad mínima estructural de nuestro cuerpo son las células. Las células tienen un área, un organelo que se llama mitocondrias y las mitocondrias generan ATPs. ¿Y por qué es tan importante el ATP? Ah, bueno, los ATPs son la moneda de cambio para que trabajen nuestras células, para que podamos funcionar en toda
nuestra completitud y todo nuestro trabajo que hacemos día con día para que podamos tener cada una de las funciones de nuestro cuerpo, nuestras células tienen que funcionar. Y para que las células funcionen, tienen que tener ATPs. El ATP, de hecho, también se le conoce como la moneda de cambio de nuestras células. ¿Qué quiere decir? La célula recibe los nutrientes necesarios, la célula lo transforma en ATPs mediante un proceso de oxidación. ATPs son los encargados de que la célula pueda seguir funcionando, le dé la energía, le dé los nutrientes necesarios para que la célula pueda seguir funcionando. Y vamos a ponerlo así. Cuando nosotros tenemos adecuados niveles de oxígeno, se dice que estamos bajo nuestro metabolismo aeróbico, o sea, con niveles adecuados de oxígeno, funcionamos con oxígeno. Cada que hay un ciclo de generación, cuando tenemos un metabolismo aeróbico, se llegan a generar de 2 hasta 34 ATPs, que el ATP decíamos que es la moneda de cambio de nuestras células, que las generan las mitocondrias para que las células puedan seguir teniendo su energía. También conocido el ATP como adenosín trifosfato. Entonces se generan las ATPs, adenosín trifosfato, para que la célula pueda seguir chambeando y cumpliendo sus funciones. Hablando un poquito más específico, de hecho podríamos nosotros referir al ATP como si fuera un pastel. En nuestro pastel del ATP, adenosín trifosfato, hasta el piso de abajo vamos a tener el adenosín, la sustancia que es uno de los principales composiciones del ATP, el adenosín. En el segundo piso vamos a tener la glucosa, el siguiente ingrediente que va a ser que va a mantener todo unido. Y por último, hasta arriba vamos a imaginar que tenemos 3 especies de velitas, que a su misma vez son baterías, que son los fosfatos. Por eso se llama ATP, adenosín trifosfato. Cada que se desprende un fosfato de esta composición, genera energía, la energía que necesitan nuestras células para poder seguir trabajando. Volvamos a recapitular. Metabolismo aeróbico funciona bajo la oxidación, o sea, con oxígeno, se generan de 32 a 34 ATPs en cada ciclo, lo cual es lo suficiente para estarle dando a la célula sus ATPs necesarios que pueda seguir trabajando. ¿Ok? Ahora, hay que entender que para que esto pueda funcionar y para que este metabolismo pueda funcionar, tenemos que tener 2 cosas. Número 1, función vital número 1, adecuados niveles de oxígenos en el cuerpo. ¿Ok? Nuestros pulmones, cada que nosotros ventilamos, o sea que metemos aire a nuestro cuerpo, porque recuerden que ventilación y respiración son diferentes. Ventilación es cuando metemos aire. Nuestros pulmones, para ser más exactos, sus estructuras más pequeños llamados alvéolos, captan el oxígeno, hacen una captación de gases y se lo dan al torrente sanguíneo. O sea que ahí ya hay una respiración. Ventilación, movimiento mecánico de meter aire, respiración, el intercambio de gases. Este oxígeno pasa al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo en conjunto de otros componentes como la glucosa y los nutrientes se encarga de distribuirlo a todo el cuerpo para llevar a cabo el trabajo de perfusión. ¿Y qué diablos es la perfusión? El suministro de oxígeno, glucosa y nutrientes a todas las células del cuerpo a través de la sangre, o sea que la sangre perfunde todos los tejidos y células de nuestro cuerpo, ¿ok? Esto siempre debe estar funcionando, esto nunca se puede comprometer, según el principio de Fink, una bibliografía del área médica, que dice que nunca se puede tener ni comprometer, porque si se compromete la perfusión, se compromete el suministro de oxígeno, glucosa y nutrientes a las células. Las células no tendrían cómo desechar su dióxido de carbono tampoco a la sangre. Eso generaría que la célula ni tuviera sus nutrientes para poder seguir generando sus ATPs y seguir viviendo, y al mismo tiempo se empezaría a llenar de desechos, o sea, de dióxido de carbono. Este metabolismo aeróbico dice entonces, nunca se puede tener el suministro de oxígeno y la perfusión. Pero, ¿qué pasa cuando hay bajos niveles de oxígeno o empezamos a caer en niveles de hipoperfusión? Nuestra célula reacciona. Tenemos un mecanismo de emergencia que se llama metabolismo anaeróbico, que es lo contrario al aeróbico. El aeróbico es el que funciona con oxígeno. Y si el anaeróbico es lo contrario al aeróbico, entonces ¿con qué va a funcionar? Pues con lo contrario al oxígeno, que sería dióxido de carbono. Cuando nuestro cuerpo tiene una baja de oxígeno,
y suficientes niveles de oxígeno o se acaba el oxígeno, empieza a intentar generar ATPs con el dióxido de carbono, con la sustancia de desecho que es la que tiene en abundancia porque no se está desechando. Ese metabolismo, repito, se llama metabolismo anaeróbico, que se ocupa solamente como punto de emergencia, se ocupa solamente en estado de emergencia cuando no hay oxígeno en el cuerpo. ¿Cuál es el problema de este metabolismo? Número uno, para empezar, no se generan los ATPs adecuados porque solamente se generan de 4 a 6 ATPs. Y más que eso, además de que son poquitos ATPs, al ser ATPs generados a base de dióxido de carbono, son ATPs ácidos. Por lo tanto, si se prolonga por un tiempo considerable el uso de este metabolismo, empezamos a causar una acidosis metabólica en nuestro cuerpo, ¿ok? Y si esta acidosis metabólica empieza a prolongarse, la acidosis, el nivel de ácido, se vuelve incompatible con la vida. Entonces, es importante, es crucial que tanto nuestra función circulatoria, tanto nuestra función respiratoria, estén funcionando de forma adecuada y en todo momento. Y hace rato me preguntaba un alumno, un compañero del otro grupo, bueno, profe, ¿y cuánto tiempo podemos ocupar el metabolismo anaeróbico? Y esto depende de la resistencia isquémica de los tejidos. ¿Por qué? Hay tejidos, por ejemplo, como las extremidades, como los brazos, como las piernas, que pueden funcionar con metabolismo anaeróbico hasta 2 horas, ¿ok? Pueden tener hasta 2 horas con metabolismo anaeróbico, pero algunos órganos vitales, y para ser más específico, el cerebro, a los 3 minutos que no tiene oxígeno, tiene daños irreversibles. Por eso, hablando en temas de reanimación, en temas de soporte vital, un principio fundamental es siempre priorizar la irrigación y la circulación al área neurológica, a la parte cerebral, ya que el cerebro a los 3 minutos sin adecuados niveles de oxígeno ni perfusión puede tener daños irreversibles. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Y esto, digo, lo vuelvo a mencionar, ya lo vimos en su momento en morfofisiología, sin embargo hay compañeros nuevos, compañeros que se van integrando, entonces, pues vale la pena volverlo a mencionar o volverlo a decir, ¿verdad? Como que alinearnos todo. Hola, Vane, buenas noches. Ok. Entonces dice, el soporte vital avanzado tiene como objetivo con la amputación, no, Vane. Lo que pasa cuando llegas a tener, por ejemplo, hablemos de la resistencia isquémica en las extremidades como primer punto. Cuando llegas a tener no sé, una extremidad comprometida con una deficiencia de circulación, porque por ejemplo se puso un torniquete, el tiempo máximo que se puede tener esa extremidad sin una circulación continua, sin una perfusión, es 2 horas. ¿Por qué? A las 2 horas el tejido empieza a morir. No quiere decir que, por ejemplo, quites el torniquete a las 2 horas. No, 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 no. El torniquete se queda hasta que haya un proceso quirúrgico. Sin embargo, después de 2 horas sin circulación, la extremidad ahora sí puede empezar a presentar muerte celular y puede empezar a presentar necrosis, ¿ok? Una amputación puede ser cuando la extremidad tiene una complicación severa o pudiese comprometer el resto del cuerpo. Y en esos casos, pues ya se tiene que hacer una amputación. Por ejemplo, en un pie diabético que ya hay una sepsis muy avanzada para evitar que se propague, que siga comprometiendo el resto del cuerpo, entonces cuando se llega a hacer una amputación. A la pérdida de un dedo. Si el dedo llega a estar más de 2 horas, o el tejido llega a estar más de 2 horas sin una perfusión, o sea, sin una irrigación, va a ser tejido muerto y ya no vale la pena ponerlo. Por ejemplo, le voy a explicar un caso que pasó acá en Nezahualcóyotl. Si alguien de Nezahualcóyotl se acordará de esto que pasó hace unos años. Hubo un niño que metió la mano a la jaula de los coyotes y el coyote le arrancó parte del brazo, un desmembramiento casi completo de la extremidad superior derecha. Solamente quedó un pequeño gajo de tejido muscular unido, porque hasta el hueso lo partió el coyote. Realmente, cuando fue la escena, pues muchos daban por perdida la extremidad, ¿no? Por el impacto de la lesión.
Entonces se decía que se iba a transferir al niño a una unidad clínica, a una unidad de trauma, justamente para hacer la amputación, pero no contaban con la astucia en ese momento de los servicios de emergencia que lograron entregar al niño, trasladarlo vía aeromédica, hacer un traslado con los compañeros de Relámpagos, que son los de Rescate Aeromédico de Estado de México. Hicieron un traslado aeromédico y lograron entregar al niño a una unidad de traumatología en menos de 2 horas. Gracias a este actuar tan rápido, se pudo salvar la extremidad y actualmente el niño tiene su bracito completo y funcional. ¿Por qué? Porque el tiempo se prestó y como fue inmediato, no alcanzó a haber una muerte de tejido, pudo haber una reconstrucción y se pudo rescatar su bracito. Entonces, para que haya una amputación depende de algunos factores, por ejemplo, el tiempo sin perfusión que haya pasado la extremidad, el tiempo de compromiso, y número dos, si hay alguna condición que tenga la extremidad que pudiese atentar contra el resto del cuerpo. En esos casos, pues sí ya se sugiere hacer una amputación. ¿Dudas hasta ahí? Y volviendo, entonces, el soporte vital avanzado, de nada, Vané. El soporte vital avanzado busca mantener con vida al paciente como tal, busca priorizar sus funciones vitales, dar soporte ventilatorio, dar soporte hemodinámico, o sea, el movimiento de la sangre, o sea, la circulación, y a su misma vez tratar las condiciones que hayan llevado a un colapso a nuestro paciente. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas? Ok, excelente. Dice, el soporte vital tiene como tal puntos clave, hablando de temas avanzados, que tienen que ser objetivos, tienen que ser como tal los objetivos clave de las intervenciones. Número uno, restaurar y mantener las funciones vitales del cuerpo, o sea, el trabajo respiratorio y el trabajo hemodinámico. ¿Para qué? Para que se siga llevando a cabo un trabajo de difusión, que es la captación de oxígeno en los pulmones y el desecho de dióxido de carbono, y perfusión, que es el suministro de oxígeno, glucosa y nutrientes a las células por medio de la sangre, y también el desecho de dióxido de carbono de la célula hacia la sangre. ¿Ok? Entonces, estas funciones vitales se tienen que mantener, restaurar y mantenerlas controladas para asegurar la vitalidad del paciente. A su misma vez y de forma ligada, es asegurar la respiración y circulación efectiva. Una vez que se cumple con estos objetivos, pasamos al siguiente, que es diagnosticar y tratar las causas subyacentes de la emergencia. Y ahí nos vamos a encontrar con protocolos como el ABCDE o en su defecto como la identificación y tratamiento de las H's y T's. ¿Ok? Dice después, otro punto clave es preparar al paciente en caso de que necesite una unidad especializada. Y tiene todo el sentido porque por obligación toda unidad a partir del segundo nivel tiene esa función de estabilizar a un paciente que lo requiere o darle la atención necesaria a un paciente para estabilizarlo. Y posterior a eso, de ser necesario, hacer el traslado correspondiente. Si tenemos un paciente que tuvo una cardiopatía isquémica y necesitamos transferirlo a una unidad de cateterismo para las intervenciones avanzadas, pues obviamente no lo vamos a tener en un segundo nivel. Lo ideal entonces es dar soporte avanzado y trasladar al paciente a la unidad referida en la cual se le pueda dar como tal las intervenciones necesarias. Ahora, dice la bibliografía, y no lo digo yo, tomándolo de algunos puntos como la Asociación Americana del Corazón, que la ejecución del soporte vital avanzado puede realizarlo cualquier profesional de la salud que esté capacitado y certificado. ¿A qué me refiero con cualquiera? Que es vamos a llamarle capacitación, es una habilidad que puede desarrollar enfermeros, pueden desarrollar médicos, pueden desarrollar paramédicos. Sin embargo, para poder desarrollar las acciones se tienen que tener los conocimientos, la capacitación y la certificación que avale que puede desarrollar las destrezas. Dice que la experiencia de los profesionales y obviamente sus técnicas, su actuar, garantizan una respuesta rápida, eficiente en momentos críticos. Es fundamental que los profesionales encargados del soporte vital avanzado cuenten con la certificación, con la habilidad de manejar algunos dispositivos avanzados, o sea, intervenciones avanzadas, como, no sé, un ventilador mecánico, un desfibrilador, etcétera, etcétera, y también los conocimientos de las guías de las instituciones sugeridas, por ejemplo, la Asociación Americana del Corazón. ¿Alguien me ayuda con esa, por favor? Si es tan amable. Adelante, Data. ¿Yo? Sí, profe.
El SBA se implementa en situaciones médicas críticas, donde las maniobras de reanimación básica no son suficientes. Esto puede incluir paros cardíacos complejos, traumatismo grave, intoxicaciones severas, entre otros. La toma de decisiones rápida y precisa es esencial y el SVA se despliega cuando se requiere una intervención más avanzada para preservar la vida del paciente. El SVA se implementa en emergencias médicas donde las maniobras básicas no son suficientes, tales como paradas cardíacas complejas, traumatismos severos, intoxicaciones graves, arritmias que comprometen la vida. Muchas gracias, Dani. Y hay protocolos que estoy seguro que más de alguno conoce y que incluso pudo haber ya tomado el curso de soporte vital básico, que lo mencionábamos en la clase pasada. El soporte vital básico es una serie de maniobras que también se trata de dar soporte a las funciones vitales cuando no hay mayor complejidad. Por ejemplo, una RCP con compresiones, ventilaciones, una desfibrilación con un DEA o incluso algún desatragantamiento, ¿no? Alguna desobstrucción de la vía aérea mediante maniobras. Eso es un soporte vital básico. Sin embargo, hay condiciones clínicas que hacen que el paciente necesite más que esas intervenciones básicas, principalmente en el área clínica. Y por ejemplo, decía la compañera, paradas cardíacas complejas, traumatismos severos, pacientes comprometidos, politraumatizados, intoxicaciones graves o incluso alguna arritmia que pueda comprometer la vida. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, empezando por el primer punto, que es paradas cardíacas complejas. Y es que nos han enseñado, o no nos han enseñado, más bien, hemos malinterpretado el término parada cardíaca. Y le voy a decir por qué. Todos en algún momento pensamos que una parada cardíaca es que el corazón se detenga súbitamente y deje de bombear. Y a la fecha muchos siguen pensando que eso es una parada cardíaca, cuando realmente solamente el 20% de los casos pasa de esa forma. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las cuales hay paradas cardíacas, pero no quiere decir que el corazón se haya detenido por completo, solamente que está entrando en alguna, vamos a llamarle, en unas corrientes o actividad que es incompatible con el bombeo de sangre. Por ejemplo, la fibrilación, que se los enseñé en la clase grabada, la taquicardia ventricular, etcétera, etcétera. Entonces, a diferencia de lo que muchos piensan, una parada cardíaca solamente es súbita y definitiva en el 20% de los casos que se llega a presentar. El otro 80% en su mayoría van a ser fibrilaciones o algunas taquicardias ventriculares. Entonces, para ese tipo de casos necesitamos un análisis más complejo, el tratamiento a qué es lo que lo pudo haber causado esa fibrilación o qué es lo que pudo haber causado esa taquicardia ventricular y en algunos casos pues, la administración de fármacos, etcétera. Ahí es donde entra el tema del soporte vital avanzado. Ahí es donde se llegan a dar estas intervenciones que son más complejas de lo básico. Y dice, característica del soporte vital avanzado, el personal tiene que estar capacitado, se tiene que dar en caso de necesitarlo algunos fármacos, se tiene que hacer manejo avanzado de vía aérea, desfibrilaciones manuales, e incluso también se llega a requerir algún manejo de monitorización, ventiladores o desfibriladores manuales. Y este ya lo vimos también en la clase pasada, o se los puse en la clase grabada, que es el algoritmo como tal del soporte vital básico, que nada más se lo recapitulo de forma inmediata. Dice que tenemos que evaluar al paciente si tiene pulso y si respira. En caso de que la respiración esté bien, pero no tengamos pulso, tenemos que empezar, perdón, en caso de que tenga buena respiración y buen pulso, solamente tenemos que controlar a nuestro paciente y estar checando continuamente sus constantes vitales. En caso de que el paciente tenga pulso, pero no respire, tenemos que dar apoyo y soporte ventilatorio con un ventilador o con una UPVM, dando ventilaciones aproximadamente cada 3 o 5 segundos, dependiendo de la frecuencia que le queramos dar. Y por último, si el paciente no tiene pulso y no respira, tenemos que iniciar las intervenciones de compresiones, ventilaciones en un algoritmo de 30-2. 30 compresiones, 2 ventilaciones, repitiendo ratios, que un ratio son 5 ciclos de 30 compresiones, 2 ventilaciones, y lo antes posible se sugiere usar un desfibrilador automático. El desfibrilador nos va a avisar si dimos desfibrilable o no desfibrilable, si podemos dar la descarga o no podemos dar la descarga, y en ambos casos se tiene que complementar de forma directa con la reanimación cardiopulmonar.
En pocas palabras, eso es lo que nos dice el algoritmo del soporte vital básico. Sin embargo, en temas de soporte vital avanzado, nos dice que además de eso, tenemos que valorar cuál es la arritmia que está presentando el paciente, de ser posible con un monitor cardíaco, en el cual evaluemos y podamos nosotros distinguir si estamos trabajando con algún ritmo que se pueda desfibrilar o alguno que sea que no sea desfibrilable. Y lo mencioné en su clase que les dejé grabada. Si tenemos alguna fibrilación ventricular como el primer ejemplo o taquicardia ventricular como el segundo ejemplo, son dos casos en los cuales podemos dar descargas para poder desfibrilar al paciente y poder tener una actividad cardíaca adecuada. Pero si hablamos de una actividad eléctrica sin pulso o una sistolia, son casos en los que tampoco se puede desfibrilar o más bien no se puede desfibrilar y se tiene que continuar solamente con la reanimación cardiopulmonar. En este caso, a consideración del médico y de la persona que esté a cargo, se puede considerar la administración de fármacos, como por ejemplo la adrenalina o noradrenalina, para estimular tanto la vasoconstricción, tanto la actividad cardíaca. Pero ojo, solamente en este caso, cuando llegamos a presentar alguna sistolia, que es cuando no hay actividad cardíaca. Si tenemos un paciente con actividad eléctrica sin pulso, pues ahí no se sugiere, ¿verdad? Porque la actividad eléctrica está bien. Allí el problema es un bloqueo. Pero bueno, esto es parte de lo que les explicaba la clase pasada. ¿Por qué me interesa que lo volvamos a ver? Porque es la puerta de entrada hacia nuestro siguiente tema, que es la interpretación del electrocardiograma. Dice que si puedes llevar a tu paciente y sacarlo de la parada cardíaca y llevarlo a una RCE, o sea, retorno de circulación espontánea, lo siguiente sería tratar cuáles son las condiciones que lo llevó a la parada cardíaca o al colapso de sus funciones vitales. Dice que uno de los puntos clave es usar el abordaje ABCDE para poder tratar, resolver y dar solución a las complicaciones que haya tenido o a los factores que pudiesen comprometer la vida, estar saturando a tu paciente a una adecuada oximetría y también estar checando sus niveles de capnografía, es de ser posible someterlo a un electrocardiograma y si es por un profesional médico, un electrocardiograma de 12 derivaciones, tratar las causas precipitantes, el manejo de las HCTs y también punto clave, estar haciendo un control térmico para favorecer el trabajo hemodinámico. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? Esto meramente no me estoy deteniendo tanto porque fue lo que les dejé en la clase pasada, ¿verdad? Bueno, fue lo que les expliqué en la clase pasada grabada. Pero bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Algo que me haya ido muy rápido, algo que no me haya explicado bien, algo que quieran preguntar. ¿Seguros? ¿Todo bien? Bueno, voy a confiar. Ahora, nos menciona que uno de los puntos claves después de dar una intervención de soporte vital avanzada es hacer, por ejemplo, el abordaje del ABCDE. El ABCDE es una mnemotecnia de un abordaje para personal de pacientes de urgencias o pacientes de cuidados críticos, en los cuales cada letra sugiere un punto clave que tenemos que cuidar del paciente. ¿Ok? Este protocolo se llama ABCDE y significa lo siguiente. A significa airway o quiere decir apertura de vía aérea. Tenemos que hacer un adecuado manejo de control de vía aérea de ser necesario para asegurar que siga habiendo un trabajo ventilatorio adecuado. En algunos casos incluso se llega a considerar el manejo de vía aérea avanzada, se llegan a considerar los supraglóticos, se llegan a considerar algunos tubos transtraqueales o en el peor de los casos algunas intervenciones invasivas como cricotomías o traqueotomías. O sea, se perforar la membrana cricotiroidea para poder hacer un acceso a la vía aérea o cortar entre los anillos traqueales para hacer también un acceso a la vía aérea. Luego la B dice que tenemos que controlar la ventilación y la respiración, o se hace breathing. ¿Y qué se refiere a esto? Si ya tenemos una vía aérea abierta y permeable, tenemos que asegurar que se dé un trabajo de respiración. En pocas palabras, que nuestro paciente capte el oxígeno necesario para evitar un colapso en sus funciones vitales. En este punto se puede considerar la aplicación de oxigenoterapia, que vamos a ver también oxigenoterapia más adelante. ¿Ok? O se hace saturar o causar una concentración mayor en los niveles de oxígeno del aire que esté respirando nuestro paciente. Siguiente, dice déficit neurológico, que es la evaluación del estado neurológico, o se hace hacer una aplicación de su escala Coma-Glasgow para ver cuál es el deterioro neurológico que pudiese estar nuestro paciente o pudiese tener nuestro paciente y tomar las consideraciones necesarias.
Está la escala Coma-Glasgow, que es una escala que va de los 3 a los 15 puntos, y mediante ella vamos a valorar qué tan grave y qué tanto deterioro neurológico puede tener un paciente. Si tiene de 13 a 15 es un paciente que se considera estable. Si tiene de 8 a 12 se considera un paciente que ya tiene alguna complicación. Y si es un paciente de 7 a 3, o sea que en su mínima puntuación, es un paciente que requiere una intubación inmediata. Y por último, la E, que se refiere a exposition o exposición, que se refiere a cuidar los factores a los cuales nuestro paciente pudo haber estado expuesto, además de exponer a hacer una valoración lo más completa cefalopodal de tu paciente para valorar cualquier condición que no se haya visto, que se haya pasado inadvertida dentro de la evaluación de nuestro paciente. Que nos pudiese dar información del colapso o la complicación o el compromiso a sus funciones vitales que pueda presentar. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Ahora, otro punto clave dice que el soporte vital avanzado permite estabilizar hemodinámicamente y precisa y de forma rápida la actividad del paciente. Dice que la administración de algunos fármacos vasoactivos, vasopresores y la optimización de la vía aérea aseguran un flujo sanguíneo adecuado, preservando así la función vital de los órganos cruciales, incluso en casos de emergencia. Y es lo que les comentaba hace un momento, que en algunos casos, si les es necesario, se llegan a administrar algunos fármacos, siendo muy común en caso de colapsos cardiovasculares algunos medicamentos como la adrenalina o la noradrenalina para poder, vamos a llamarle, favorecer el trabajo de perfusión y circulación de nuestro paciente. Dice, preservación de la función cardiorrespiratoria. La intervención avanzada de soporte vital avanzado se dirige especialmente a preservar tanto la función hemodinámica, tanto la función ventilatoria. Y ya sé que es muy repetitivo, pero les aseguro que en el examen les voy a poner la pregunta y aún así van a dudar. Dice, desde la aplicación de técnicas de ventilación mecánica hasta la desfibrilación en caso de ser necesario para restaurar el ritmo normal del corazón. Cada paso busca mantener la oxigenación y la circulación para evitar daños tisulares y orgánicos. Y volviendo a algunos temas que vimos en morfofisiología, recordemos que se tienen que estar valorando los 3 puntos del triángulo de la perfusión, o sea, de la circulación adecuada. El corazón tiene que estar funcionando de una forma adecuada para bombear sangre a todo el cuerpo. Los vasos sanguíneos tienen que estar funcionando y constriñéndose de una forma adecuada para favorecer la presión de perfusión y la cantidad de sangre también debe ser adecuada. Si tenemos un problema en el corazón, una deficiencia cardíaca o disfunción cardíaca, tenemos una vasodilatación sistémica en los vasos sanguíneos o tenemos una pérdida de volemia significativa, nos puede llevar a un colapso cardiovascular o se hace un estado de hipoperfusión o se hace un estado de choque. Y como tal, el soporte vital avanzado va a buscar como tal restaurar, darle soporte a las funciones vitales del cuerpo para evitar a toda costa un estado de choque. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Y qué es choque? Un estado de hipoperfusión a nivel tisular por un colapso cardiovascular en alguno de los componentes del triángulo de la perfusión. Me da pendiente los compañeros que se integraron apenas. Por ejemplo, Pedro, ¿tienes alguna duda? ¿Algo que quizá no se haya entendido? ¿Algo que tengas duda para explicarte? No, no, profesor. De hecho, esa clase que usted comenta ya la había visto yo igual. Así que no, no hay problema. Gracias. Ah, ok, excelente, excelente. Bien, bien, bien. Ahora, ¿por qué es tan importante mantener la perfusión de la forma más óptima? Ah, bueno, porque tenemos algunos órganos, justamente como el cerebro que les comentaba hace un momento, que el cerebro es un órgano fresa. Todos tenemos una amiga, todos tenemos una amiga que no se toma el café si no es del Starbucks. Todos. Y si no tienen la amiga, ustedes son la amiga. Entonces, el cerebro es igual. El cerebro se va a alimentar principalmente de ATPs que se generan en metabolismo aeróbico, o sea, a base de oxígeno. Si el cerebro no tiene ATPs de metabolismo aeróbico, te dice mejor nadota. Y lo peor es que te la cumple, porque no se alimenta. ¿Ok? Entonces, el cerebro es incapaz de poderse alimentar con ATPs. Por algo ya no le habla a mi amiga Fresa. El cerebro es incapaz
de alimentarse de ATPs de metabolismo anaeróbico, o sea, de ATPs ácidos, lo cual hace que el colapso y el daño neurológico sea mucho más rápido y completamente irreversible en el cerebro cuando falta oxígeno. Por lo tanto, dice la bibliografía, la rapidez y eficacia del soporte vital avanzado son fundamentales para reducir las consecuencias o secuelas neurológicas adversas. La optimización de la perfusión cerebral, especialmente durante eventos de paro cardíaco o eventos que comprometan la perfusión sistémica, dice, disminuye significativamente el riesgo de daño cerebral y mejora las perspectivas de una recuperación funcional. Repito, un cerebro que lleguen a pasar más de 3 minutos y no tenga una adecuada perfusión y oxigenación, tiene daños irreversibles. ¿Por qué? Porque es incapaz de alimentarse de metabolismo anaeróbico, o se hace que no se pueda alimentar de ATPs que no sean de oxígeno. Por eso tiene que estar oxigenado en todo momento y es lo que busca parte de las intervenciones de soporte vital avanzado. ¿Alguna duda hasta ahí? Ahora dice, intervenciones avanzadas en arritmias. El soporte vital avanzado permite intervenciones especializadas en casos de arritmias cardíacas complejas. La desfibrilación, el uso de agentes antiarrítmicos de manera oportuna mejoran la posibilidad de restaurar un ritmo cardíaco normal, reduciendo la mortalidad y las complicaciones asociadas. ¿Alguna duda hasta ahí? Ahora, entonces nos dice la bibliografía, tienes que checar tu XABCDE, después de sacar a tu paciente del colapso, tienes que validar las funciones hemodinámicas, la saturación de oxígeno y de ser posible, si estamos hablando de un problema cardíaco, hacer un chequeo electrocardiográfico. Y es a donde vamos a empezar. Ahora sí, les sugiero que saquen su hojita que les pedí que imprimieran, la tengan ahí a la mano, porque ahora sí se viene lo chido. Y dejen, busco mi dibujo para explicarles esto. Mientras preparan su hojita y preparan su cuadernito, les platico la lectura del electrocardiograma. Para empezar, ¿qué diablos es un electrocardiograma? Bueno, el electrocardiograma es un registro como tal, mediante trazos, de la actividad eléctrica que tiene el corazón. ¿Ok? El corazón, lo veíamos en la parte de morfofisiología, funciona bajo estímulos eléctricos que se generan en el nódulo sinoauricular o nódulo sinoatrial o nódulo sinusal, como quieran llamarlos. Este nódulo genera los impulsos eléctricos. Como primera instancia y al generarse, esto genera que de forma casi inmediata o continua se contraiga la parte de las aurículas, las cámaras superiores del corazón. Y si se contraen las aurículas, obviamente la sangre que tienen dentro en ese momento pasa a ser expulsada y ser empujada hacia los ventrículos izquierdos. Pero ahí no se queda la electricidad. El impulso eléctrico viaja por las aurículas, pero llega aquí a un punto medio entre las aurículas y los ventrículos. Este es otro nódulo. Lo voy a marcar aquí con color negro. Ahí. Ay, por un momento me fui, que sin querer le piqué aquí la tarde. Lo voy a marcar aquí con negro. Este nódulo que está aquí se llama un nódulo oroventricular, porque está entre las aurículas y los ventrículos. Este nódulo recibe como tal estímulo eléctrico y lo redirecciona a la parte baja del corazón, y eso también ya lo habíamos visto en morfofisiología, pero digo, no me quita nada volvérselos a compartir. Este impulso eléctrico ahora viaja por la parte central de los ventrículos, perdón, de los ventrículos, y cuando llega al ápex, o sea, la punta del corazón, se abre hacia la izquierda y hacia la derecha, hacia izquierda y hacia derecha. Entonces baja la electricidad. Este circuito se conoce como haz de His. Baja electricidad y se abre hacia los lados. Y genera la contracción de los ventrículos mediante unas fibras internas que se llaman fibras de Purkinje y que se escribe fibra de Purkinje. ¿Ok? Y esto genera la contracción de los ventrículos. En pocas palabras, el corazón se genera el impulso en el nódulo sinoauricular,
y contrae las aurículas. La sangre de las aurículas pasa a los ventrículos. Cuando se empieza a relajar de nuevo, ahora el impulso eléctrico viaja por el haz de His y ahora contrae los ventrículos. Y la sangre que estaba en los ventrículos se bombea, dependiendo si va a los pulmones o a todo el sistema, dependiendo de qué cámara sea. Entonces está así. Cluc, 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 cluc. Y así funciona el corazón en base al sistema eléctrico. Genera impulso, contrae aurículas, se empieza a relajar, el impulso pasa al nódulo oroventricular, viaja a las de His y ahora contrae ventrículos. Y se vuelve a relajar. Y vuelve a empezar. Ok, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Ok, excelente. ¿No hay dudas? ¿Seguros? ¿No hay dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Tienen dudas? Con toda confianza, chicos. Ok. Ahora, esta actividad eléctrica se registra en un electrocardiograma en forma de ondas, ¿ok? Y estas ondas se van registrando de la siguiente manera. Si hablamos del primer segmento, bueno, más bien, esto que ven aquí es la representación gráfica de una actividad normal del corazón, un ritmo sinusal, ¿ok? Y cada onda, cada tracito que ustedes ven representa algo que pasa acá. Y vamos paso por paso. Lo primero que se ve y lo primero que se marca es una pronunciación. Va de aquí para allá, ¿eh? Va de aquí para acá. Entonces, lo primero que vamos a encontrarnos es con una pequeña pronunciación, una pequeña ondita, ¿ok? Esta ondita recibe el nombre de P. Y si quieren irlo apuntando ahora sí en su hojita que prepararon, vamos a irles poniendo nombre. A la primera pronunciación que llega a tener su trazo es la onda P. Luego de la onda P vamos a tener tres picos, uno que va hacia abajo, uno que va hacia arriba y uno que vuelve a bajar, ¿ok? Este segmento se llama segmento QRS y lleva esos nombres. El que va hacia abajo se llama Q, el que está más grande y más alto se llama R y el que baja se llama S. Y al último vamos a tener otra ondita pequeña que se llama T. La onda T. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Vamos bien? Excelente. Ahora, la onda P, la primerita que está aquí, no hace nada más que registrar cuando un impulso eléctrico se genera en el nódulo sinoauricular. O sea, hace que cuando se genera un estímulo en este punto, la onda P se marca en pocas palabras. O sea que nos está indicando que estamos teniendo un impulso eléctrico que se está generando aquí y que está causando la contracción de las aurículas. ¿Ok? Entonces la onda P va directamente relacionado con el inicio de la contracción de las aurículas. Luego, tenemos el segmento QRS. Estos piquitos que ven aquí no es nada más que como si fuera el vuelo que agarra el pico R para poder salir. Y este segmento QRS refleja la actividad eléctrica que se genera desde aquí hacia la parte de las de His. Entonces, donde comienza nuestro piquito R, o sea, en este piquito que es el Q, donde empieza el pico R, que es el Q, este de aquí abajo, es donde empieza entonces el trabajo que va hacia los ventrículos y genera la contracción de la parte ventricular. Una vez que se hace la contracción de la parte ventricular, vuelve a su punto neutro y tenemos una pequeña onda T. Esta onda T significa que el corazón está listo para la siguiente contracción. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Y como tal, esa es la representación gráfica de un trazo electrocardiográfico. Ahora, podemos tener entonces un electrocardiograma que va a ser una representación continua de estos latidos y esta actividad cardíaca que va a tener el corazón. Y vamos a conocer hoy los conceptos claves, los conceptos importantes dentro de su interpretación básica. Entonces, vamos a empezar. Dice, un electrocardiograma es una prueba que registra la actividad eléctrica del corazón. Con él será posible determinar la causa de los síntomas que puedan tener o controlar la salud general del corazón. No es muy difícil leer un electrocardiograma básico, pero siempre debes pedirle a un médico, un profesional que se encargue de leerlo y llegar a un diagnóstico. Y es algo que quiero mencionar. En enfermería podemos hacer hallazgos. ¿A qué me refiero con hallazgos? A que mediante la interpretación digamos, oye, tu paciente tiene una mala frecuencia,
Oye, tu paciente tiene un tiempo retardado en el viaje eléctrico del segmento PR. Ahorita van a ver a qué me refiero. Oye, el paciente tiene una arritmia. Bueno, el enfermero puede hacer hallazgos. Sin embargo, esta información se la va a pasar a un médico y el médico va a ser el encargado de llegar a un diagnóstico con todos esos hallazgos. ¿Ok? Entonces, el enfermero como tal es una buena herramienta saber interpretar esto porque nos va a dar indicios, nos va a dar hallazgos de los problemas que pudiese tener el paciente. Sin embargo, quien va a dar el diagnóstico de forma clínica va a ser nuestro médico. ¿Ok? Pero hay algunos puntos que tenemos que conocer. Antes de empezar a interpretar las ondas y todo esto, hay que estar consciente de cuánto valen los cuadritos. Hay que comprender cuáles son los valores de los cuadritos. Ahora, en el esquemita que yo les mandé y que les pedí que imprimieran, se ven una serie de cuadros. Hay unos que son muy chiquitititos, hay otros que son más grandes y vamos a ver cuál es el valor de cada uno. Ahora sí, ¿alguien me ayuda con esta diapositiva, por favor? Adelante, Brenda. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Dice, ay, lo voy a hacer más grande porque no veo, perdón. ¿Sí? ¿Quiere que lo haga más grande? No, sí está bien, gracias. Pues, No, ya me perdió. Perdón. Ahí está, mire. Está, gracias. Dice, comprenda los cuadriculares de un papel donde se imprime el ECG, el voltaje, las señales eléctricas del corazón, se mide a lo largo del eje vertical, mientras el tiempo se mide a lo largo del eje horizontal. En cuadros. Hay cuadrados grandes que se dividen uno más pequeños. Los cuadrados pequeños miden 1 milímetros de ancho y se respetan a 0.04 segundos. Mientras los grandes miden 5 milímetros de ancho y representan 0.2 segundos. 10 milímetros de altura se equivalen a 1 V, perdón, de voltaje. Milivoltio. Las interpretaciones de estos valores te ayudarán a determinar si los latidos del corazón son irregulares, demasiado rápidos o muy lentos. Muchas gracias, Brenda. Entonces, Nada, vamos a la conclusión. Dice que los cuadros pequeñitititos que ustedes van a encontrar y que les sugiero que los empiecen a marcar ahí en su hojita que imprimieron, tienen un valor. Miren, aquí voy a sacar mi pincel. Espérenme. Estos cuadrititos chiquitos que les estoy aquí encerrando, ¿ustedes los vieron? Esos cuadritos chiquitos aquí que les estoy encerrando, valen 0.04 segundos. Repito, 0.04 segundos si hablamos de la línea horizontal. Los cuadros de forma horizontal van a medir tiempo. Si hablamos de forma vertical, van a medir voltaje. ¿Ok? Entonces, hablando de la línea horizontal, cada cuadrito va a valer 0.04 segundos. Y aquí está, miren, este que está aquí. Hay que les encerré de color verde. Dice que este cuadritito vale 0.04 segundos. Ahora, ojo, si juntamos 5 cuadritos de esos, tenemos un cuadro grande. ¿Ya lo vieron? Que es el que está acá. Este cuadro grande que se forma con 5 cuadritos chiquitos en el eje horizontal, o sea, en la línea horizontal, va a valer 0.2 segundos. No 0.02, 0.2. Y tiene lógica, porque si un cuadrito chiquito valía 0.04 y lo multiplicamos por 5 porque hay 5 cuadritos, el valor de un cuadro grande sería 0.2 segundos en el eje horizontal. ¿Dudas hasta ahí? ¿Vamos bien? Ahora, esto ya no lo marca la diapositiva, pero se lo voy a compartir yo para que se les haga más fácil este otro tema que vamos a ver más adelante. De una vez márquenlo. Regreso para acá. Ahora, si junto 5 cuadros grandes, 5 cuadros grandes, voy a tener un segundo en línea horizontal.
Ejemplo, más o menos el primer cuadro empezaría como por aquí, ¿no? Ahí le falta un cachito, pero comenzaría como por aquí. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5. Estos 5 cuadros grandes que acabo de marcar aquí forman un segundo o son lo equivalente a un segundo. Les sugiero que también lo marquen ahí. Sus 5 cuadros, su línea de 5 cuadros y le pongan que eso equivale a un segundo en la línea horizontal. ¿Dudas hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? Ok, excelente. Y la altura, dijimos que entonces son los milivoltios. Déjenme regreso para acá. Dice entonces aquí nuestra bibliografía. Dice 10 milímetros en altura es lo equivalente a 1 milivoltio en voltaje. O se hace que 10 cuadritos de altura, me voy a regresar acá para poder dibujar, 10 cuadritos de altura, que serían como por aquí, es lo equivalente a 1 milivoltio en voltaje. Que realmente no nos vamos a meter en temas de milivoltios, no nos vamos a meter en temas de cálculo de milivoltios. Sin embargo, sí es importante conocer que la línea vertical mide entonces el voltaje y la línea horizontal mide el tiempo. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Vamos bien? Ok, excelente. Dice, siguiente punto importante. Tenemos que evaluar y tenemos que aprender a identificar las diferentes ondas. Identifica tu segmento QRS, que ya lo hicieron porque hace rato yo les explicaba aquí con mi dibujito, el QRS. Si no, ubíquenlo. Dice, busca el complejo QRS y márcalo en el papel. La onda Q es la caída descendente, la caída del pico que está antes del pico grandote que va hacia arriba. Y aquí está el ejemplo, miren. Me lo hago para acá, o menos. Ahí está. Vean. Q es este piquito que baja antes del pico grande. Este es Q, del inicio del segmento QRS. El pico hasta arriba es el R. Y el pico que vuelve a bajar después del R es el S. Y en conjunto estos tres señores forman el segmento QRS. ¿Qué tengo que tener en cuenta dentro de mi segmento QRS? Dice, la onda Q es la caída descendente negativa que aparece justo antes del gran pico. Por su parte, la onda R es la que sigue y la onda Q es el más pequeñito que está hasta al inicio. Dice, observe los picos que aparecen en el papel. Observe toda la línea impresa para ver si hay un latido irregular. ¿Cómo lo voy a saber? Ah, bueno, si ya sé que de forma vertical se mide el voltaje, vamos a ver y vamos a determinar si en todos sus picos R que aparecen en su hojita tenemos alguna diferencia de voltajes. O se hace que algún pico R esté más alto que otro. Entonces, como primera instancia, lo primero que vamos a validar dentro de nuestro electrocardiograma es que todos los picos R tengan la misma altura. Entonces, tómense un segundo para verificar si todos sus picos R, alguien por ejemplo mandó la imagen ahí al grupo. Chequen si todos los picos R tienen la misma altura. Chequenlo. ¿Hay alguna variación? No, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que entonces la actividad eléctrica, o sea, la cantidad o la potencia del impulso eléctrico, es la misma. Entonces no hay variación
de los estímulos eléctricos en cuanto a potencia. Todos tienen la misma potencia. O sea que ese que tienen ustedes ahí en su libreta o el que imprimieron, todos los latidos llevan la misma intensidad. Entonces son constantes, son regulares. Dice, observen los picos que aparecen en el papel y observe si hay latido irregular. En el caso de ustedes, no hay irregularidad. Dice, este es un patrón llamado ritmo sinusal. Quiere decir que en su impresión no tiene irregularidades, o sea que es sinusal, normal. Dice que es un corazón hasta ahorita saludable. Dice que algunas personas en su electrocardiograma pueden tener variaciones, aunque realmente puede que estén sanas, y eso lo va a determinar el médico que esté tratando, el médico especialista, el médico cardiólogo. Entonces, como primera instancia, ya identificamos el segmento QRS y ya nos dimos cuenta que todos los picos R tengan la misma altura. Eso quiere decir que la actividad eléctrica no tiene variaciones y tiene la misma intensidad. Siguiente paso, vamos a identificar la onda P. La onda P, recuerden, es la que está antes del segmento QRS. Y yo les decía que la onda P representa el inicio o es como tal el surgimiento del impulso eléctrico que causa una contracción en la parte de las aurículas. Entonces vamos a verificar las ondas P de su electrocardiograma. Identifíquenlas. Dice que las ondas P durante todo el electrocardiograma deben tener aproximadamente la misma duración, dirección y forma a lo largo. En algunos casos, en algunos pacientes, no se llega a ver tan pronunciada. Sin embargo, se puede ver como una pequeña agitación, se puede llegar a ver como unos dientes aserraditos o se puede llegar a ver una pequeña lineecita medio recta, pero que puede estar ahí. Brenda. Profe, una pregunta, digo, perdón si me estoy adelantando, pero por ejemplo, yo tengo un electrocardiograma que le hicieron hace poquito a mi mamá y aquí veo que la onda P tiene una pequeña rayita al lado. Ay, perdón, ¿qué significa eso? A ver, si quieres, mándame foto. Va. Mándame fotito. Aquí en su de este que ustedes tienen, bueno, en su de ese que les mandé, la onda P está aquí, miren. Está aquí. Está antes del segmento QRS. ¿Ya lo vieron? Entonces, identifíquenlas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ver que todas las ondas P tengan tanto la misma duración, o sea, duren la misma cantidad de cuadritos y tengan la misma altura. Entonces, tómense un par de segundos para verificar. Chequen que todas sus ondas P tengan la misma duración y la misma altura. Ah, ya se la acabo de mandar, profe. Voy a verlo. Ah, lo que pasa es que el tuyo es uno de 12 derivaciones, Bren. Ese que me mandaste es un electrocardiograma de 12 derivaciones. Viene la B1, B2, B3. El de 12 derivaciones, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. El electrocardiograma de 12 derivaciones es un registro eléctrico, pero de diferentes puntos del corazón. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo les digo, chicos, necesito que me valoren. Y yo me paro aquí enfrente de ustedes, ¿no? Y yo, a lo mejor alguien se da cuenta que tengo una pequeña inclinación en mi pie, o sea que mi patita está mal. Si ustedes me ven de frente, que es lo mismo que un electrocardiograma ordinario, solamente se van a dar cuenta que hay un problema en mi patita, o que no puedo caminar bien, ¿no? A lo mejor que voy así, voy caminando así. Entonces, si ustedes me ven de frente, van a identificar que mi patita algo está mal o algo está funcionando mal. Es lo mismo, un electrocardiograma ordinario es una representación como tal del corazón de un punto básico, del trabajo del corazón de una forma básica. Ahora, un electrocardiograma de 12 derivaciones es como si pusieran a 12 personas alrededor de mí en diferentes puntos a observarme. Entonces, a lo mejor me van a observar las 12 personas y una persona que está observando de este lado va a decir, ah, ya vi, tienes un problema en tu rodilla, a lo mejor tuviste un esguince, pero algo estoy viendo que el problema es exactamente en tu rodilla. Y es lo que hace que no camines bien. Así funciona el electrocardiograma de 12 derivaciones. Es como si observáramos al corazón o tuviéramos un registro eléctrico del corazón de diferentes puntos más específicos para llegar a un diagnóstico mucho más exacto de lo que le pueda estar pasando. Por ejemplo, un electrocardiograma ordinario te podrá decir,
Tu paciente tiene un bloqueo en el trabajo ventricular. Un electrocardiograma de 12 derivaciones te va a decir si lo tienes y además yo te puedo decir que es exactamente en la ramificación izquierda de las de His. Esa es la diferencia entre uno y otro, que uno al tener más puntos de valoración te da más precisos o diagnósticos más precisos, mientras que el ordinario solamente va a ser el trazo y va a ser el básico, no va a tener mayor complejidad. Ese que me mandaste tú es una de 12 derivaciones, por eso de hecho ni siquiera cuadra como tal el registro con los que llegas a tener o con las variantes que llegan a tener, porque cada punto de visualización o cada cámara, por así decirlo, que está enfocando el corazón, cada registro eléctrico tiene una variante en cuanto a su trazo. Su trazo es diferente al del electrocardiograma ordinario. Ah, vale, muchas gracias. Es que tenía esa duda. Sí, es por eso. Ahorita, si quieres que acabemos la clase, le damos una checada. Sí, gracias, profe. De nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestras ondas P? Vamos a verificar que nuestras ondas P tengan la misma duración, o sea, la misma cantidad de cuadritos en la línea horizontal y que tengan la misma potencia, o sea, que tengan la misma cantidad de cuadritos en la línea vertical. Chequen sus ondas P. ¿Todo bien o hay alguna anomalía? Dice Vane que es todo bien, dice Grecia que todo bien, dice Alejandro que todo bien. Entonces, en ese que vimos, en ese electrocardiograma que tienen ustedes, quiere decir que sus ondas P también están ordinarias. No hay mayor variación ni hay mayor problema. Entonces, hasta ahorita, dentro de su pequeña y breve identificación del electrocardiograma, ya saben cuál es su onda P, ya saben cuál es el segmento QRS, ya saben a qué se refiere cada una de ellas, y por lo menos en su trazo que tiene ahorita, ya pudieron darse una idea de que no hay mayor alteración de actividad eléctrica ni en la P, ni tampoco en la R. O sea que la generación de impulsos eléctricos es constante y no hay mayor variación, tanto en tiempo, tanto en potencia. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Vamos bien? Ahora vámonos con algo un poquito más difícil. Interpretación. Mide el tiempo entre latidos cardíacos. Vamos a localizar el principio de la onda P y lo vamos a llevar con el inicio del complejo QRS para ser más exacto, donde está el pico Q. Y aquí es donde viene lo complejo, porque luego se confunden por el nombre que tiene. Miren, vamos a localizar donde inicia la onda P, que sería justamente aquí donde marqué con verde, y, ay, ya se trabó esto. Donde inicia el P, y nos vamos a ir hasta donde está el pico Q. Y yo sé, si estamos llegando al pico Q, ¿por qué se llama segmento PR? Porque el nombre es segmento PR. Pero ¿por qué se llama PR si estamos llegando al pico Q? Ah, bueno, porque la Q es el punto de inicio para el pico R. Entonces, este segmento que va del inicio de P a este caso el inicio de R, o sea, hace nuestro pico Q, se llama segmento PR. Este segmento PR, chéquenlo, ubíquenlo, tiene que tener una duración de .12 a .20 segundos, o se hace de 3 a 5 cuadritos chiquititos. Chéquenlo, verifíquenlo. Repito, desde donde inicia la onda P, donde inicia esta curvita, hasta donde está el pico Q, que es lo equivalente al punto de inicio del pico R. Chequen, verifiquen cuántos cuadritos tienen. Adelante, Pedro. 5, profesor. 5. O se hace que si son 5 y cada uno vale .04, sería lo equivalente a .20. ¿Está dentro de nuestros parámetros? Sí, está dentro de los parámetros. Recordemos, este tiempo
tiene que ser entre punto 12 y punto 20. ¿Y qué significa este tiempo? ¿Cómo por qué lo tengo que tomar en cuenta? Ah, porque el inicio de P es el inicio de la contracción auricular y el inicio de R es el inicio de la contracción ventricular. O sea, que si hay más tiempo, se está tardando más de punto 20 segundos en llegar de aquí a acá, de llegar de aquí a acá, eso quiere decir que hay un bloqueo de primer grado. O sea, si un bloqueo, una condición, algo que está causando que la electricidad esté tardando más en llegar del punto del nódulo sinoauricular al nódulo auroventricular. Y cuando llega a haber un tiempo más largo de punto 20 segundos, se conoce como un bloqueo de primer grado. ¿Dudas hasta ahí? ¿Por qué? Ah, recordemos. Entonces quiere decir que está tardando más de lo normal en llegar la electricidad de aquí a acá. Algo está bloqueando. Algo está causando que se tarde más tiempo en llegar. O sea, un bloqueo de primer grado. Dice, esta cantidad de tiempo debe ser muy constante a lo largo de toda la franja. Si ves una gran variación en el tiempo, o sea, de los cuadritos, podría significar que el latido cardíaco es irregular. Esto es algo preocupante si el médico lo indica, aunque también podría ser algo inofensivo. Entonces, recuerden, otro punto clave, el segmento PR no puede llegar a medir más de punto 20 porque ya podríamos estar ante presencia de un posible bloqueo. ¿Dudas hasta ahí? ¿Y dónde se saca el segmento PR? Desde donde inicia el segmento, perdón, la onda P, hasta donde inicia la onda R, o sea, el punto. Adelante, Brenda. Perdón, ¿me puede repetir eso de que no podía, el segmento PR no puede llegar más de qué? Es que no lo escuché bien, por favor. Puede durar más de punto 20 segundos, o sea, no puede estar más largo de 5 cuadritos. Mira, aquí, ve, Brenda, fíjate, y de donde inicia el segmento P a donde está el Q, o sea, el inicio de R, son 5 cuadritos nada más. Si llega a durar más de 5 cuadritos, quiere decir que están tardando más tiempo en viajar el impulso eléctrico y se considera un bloqueo. Ah, vale, muchísimas gracias. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? ¿Todo bien? Adelante, Pedro. Profesor, ¿y ese bloqueo podría ser por alguna deformidad del corazón o alguna otra enfermedad? Ya sería otro estudio más específico, ¿no? Sí, allá sería algo más específico. Normalmente a veces tiene que ver con temas de morfología y en la mayoría de los casos, hay que decirlo, cuando se presenta desde pequeño y no presenta mayor complejidad, no presenta sintomatología, no presenta mareos, no presenta náuseas, no presenta sintomatología pues de forma intensa ni aguda, a veces puede ser normal del paciente, ¿ok? Por eso incluso cuando llega a salir este resultado en electrocardiograma, lo primero que te preguntan es, ¿se había hecho electrocardiogramas antes, cuando era niño, cuando era joven? ¿Y qué resultados tuvo? Porque si es algo con lo que creció y desarrolló toda su vida, puede ser alguna condición morfológica propia, o sea, la forma de su corazón, que no le va a representar un riesgo. El problema es cuando se presenta de una forma, vamos a llamarle más aguda, o sea, más sin previo aviso, de un momento a otro, porque quiere decir que algo cambió y algo ahora está causando una dificultad en el paso de corriente del corazón, por así decirlo. Y en esos casos ya es cuando se considera pues un poquito más grave el asunto y más complejo. Pero sí, a veces es meramente por problemas morfológicos y puede ser normal y puede ser algo completamente inofensivo. Gracias, profesor. De nada. Yo, por ejemplo, les platico. Yo en mi último electrocardiograma salí con un bloqueo, pero ventricular. Ahorita les explico qué es un bloqueo ventricular. Y lo primero que igual me preguntaron fue eso. ¿Te hiciste electrocardiogramas antes? Y yo, pues sí, hace mucho. ¿Tienes todavía tu hoja? No creo. Y ahí sale, ¿no? O si encontrar mi electrocardiograma y resulta que tuviera el bloqueo de hace años, sería algo inofensivo porque ya es parte de la morfología de mi corazón. Pero si fue algo que se presentó de forma aguda, de forma sin agua, va, repentina, ahí sí podríamos hablar de alguna complicación que yo pudiera estar teniendo. ¿Ok?
Pero como no he presentado como tal sintomatología de mareo, de náuseas, etcétera, pues se podría considerar hasta ahorita algo inofensivo, que sí podría predisponer después que, bueno, que después si yo llegara a desarrollar problemas más graves como la hipertensión o etcétera, fuera más, un poquito más agresivo en mi organismo. ¿Dudas hasta ahí? Vámonos al siguiente. Ahora, vamos a ver si los latidos son regulares, si el corazón es rítmico o arrítmico. Y es bien fácil saber si el corazón es rítmico o arrítmico. Lo único que tienen que hacer, mucha atención, es contar el número de cuadros que hay entre cada pico R. ¿Ok? De preferencia, si puedes sacarlo en cuadros grandes, mucho mejor. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, aquí en el mío, porque es diferente al suyo, voy a contar. A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yo en el mío tengo 15, ¿ok? Tengo 15 cuadros chiquitos, pero esos 15 cuadros chiquitos equivaldrían a 3 cuadros grandes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok, ahora chequen cuántos cuadros chiquitos y su equivalencia en cuadros grandes tiene el suyo. Yo conté 20 cuadros chicos, que en equivalencia serían 4 cuadros grandes. Ok, excelente. Los demás, pues imagino que les dio el mismo resultado porque tienen la misma hojita. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? No sé por qué a mí me salieron 5 cuadros grandes, a lo mejor conté mal. A ver, chécale. No, mira, porque todo tiene la misma hojita. Miren, ahí por ejemplo se ve, aquí, este es el que tienen ustedes. Y se ve un cuadro grande, dos cuadros grandes, tres cuadros grandes, y con el cachito de aquí. Sí, 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 ya vi que hice mal, sí, les conté mal. Tiene razón, son 4 cuadros. Ok, cuatro cuadros grandes. Ahora, ¿qué vamos a ver? Ok, excelente, Sandra. ¿Qué vamos a hacer ahora y qué vamos a verificar? Vamos a verificar que todos los espacios que hay entre RR tengan la misma cantidad de cuadros. Chequen todos sus picos R y verifiquen si entre cada pico R tienen la misma cantidad de cuadros. Chequenlo, chicos. Sí, dice Sí, Alejandro que sí. profesor. Ok. ¿Ok? Todo le salió que sí, es la misma cantidad. Quiere decir entonces que estamos ante la presencia de un registro que es rítmico. ¿Cómo que rítmico? Que el corazón lleva un ritmo. Si no tuviera la misma cantidad de cuadritos entre cada pico R, eso quisiera decir, y eso nos estaría indicando que cada corazón, que cada latido tiene diferente cantidad de tiempo entre ellos. Entonces podría ser, o sea, que hubiera diferentes cantidades de tiempo entre cada latido. Y a eso se le conoce como una arritmia. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? En el caso de ustedes, su corazón está bien, está rítmico, está latiendo a ritmo, no hay mayor complicación. Ahora, eso que acaban de sacar ustedes les va a servir para lo siguiente. ¿Por qué? Porque ahora vamos a sacar la frecuencia cardíaca bien fácil y con pura observación, sin necesidad de andar contando de más. Dice que la regla para sacar la frecuencia cardíaca cuando el corazón es rítmico, esto lo voy a explicar con letras mayúsculas de color rojo. Cuando el corazón es rítmico, o sea, cuando el corazón tiene una constante en ritmo. Esta fórmula les va a ayudar a sacar la frecuencia cardíaca de forma inmediata y rápida. Lo único que tienes que hacer es tomar la constante 300. ¿De dónde salió el 300? Es la constante. Ya es la constante establecida para la fórmula. Vas a tomar tu constante 300
y lo vas a dividir el 300 entre el número de cuadros grandes que te hayan salido. Por ejemplo, yo aquí en mi ejemplo, resulta que tuve 3 cuadros grandes. 1, 2 y 3 cuadros grandes. Voy a dividir 300 entre 3 y el resultado del trazo que yo tengo es una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Ahora, si ustedes tuvieron 4 cuadros grandes, ¿cuál será su frecuencia cardíaca? 75. Claro. Dice, miren, ¿sí? De hecho, esta bibliografía está ligada como tal a su hojita. Dice, si hay 4 cuadros grandes, eso quiere decir que la frecuencia cardíaca va a ser de 75. ¿Por qué? Porque vamos a dividir la constante 300 entre 4 y nos da 75. Y ojo, esta fórmula solamente aplica cuando es regular, cuando hay la misma cantidad de cuadros entre cada pico R. ¿Dudas hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas? Y ya sé que están pensando. ¿Cómo le hago cuando es irregular? Cuando no hay la misma cantidad de pico de cuadros entre cada pico R. También es muy fácil. Aquí ponga mucha atención porque aquí es donde se me confunde muchas veces. Entonces, atención, atención. Ok. Vamos a contar 6 segundos en nuestro electrocardiograma. Recuerden, 5 cuadros grandes equivalen a 1 segundo. Entonces, si quiero 6 segundos, ¿cuántos cuadros grandes voy a tomar en cuenta? Repito, Serían tenemos 30, ¿no, profesor? exactamente. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a contar en mi tira de electrocardiograma, voy a contar 30 cuadros grandes, no chiquitos, son grandes. ¿Por qué? Porque esos 30 cuadros grandes va a ser lo equivalente a 6 segundos. Mira, le hago zoom, paso para acá para enseñarles con mi pizarrón. Vean, estos que ven aquí son cuadros grandes, solamente que está muy alejada la pantalla. Esto que aquí encerré es un cuadro grande. De aquí hasta acá son 6 segundos, o sea, son 30 cuadros grandes. Entonces tengo que checar mis 6 segundos, mis 30 cuadros grandes, y en ese lapso voy a contar cuántos picos R tengo. En mi caso voy a contar, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 6 segundos tengo 7 picos R. Ahora, ¿cómo lo voy a transformar a minuto? Solamente lo voy a multiplicar por 10. Entonces esos 7 los multiplico por 10 y mi frecuencia cardíaca, en este caso que tuviéramos un ritmo irregular, sería de 70 latidos por minuto. Repito la fórmula. Voy a ubicar 6 segundos, o sea, 30 cuadros grandes. Dentro de esos 30 cuadros grandes, voy a ver cuántos picos R tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y solamente lo voy a multiplicar por 10. Y el resultado que me salga va a ser mi frecuencia cardíaca, pero en caso de que tengamos una arritmia. O sea que sea diferente el tiempo entre cada pico R. ¿Sí se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Este normalmente luego es el que más confunde. ¿Dudas, preguntas? Adelante, Dani. Sí, yo me quedé con la duda. ¿El 10 es como la constante ante una arritmia o algo así? No, te lo voy a explicar así, mira. Queremos sacar la frecuencia cardíaca, ¿no? Tal cual. Entonces, al tú contar 30 cuadros grandes, estás tomando en cuenta 6 segundos. Entonces, 30 cuadros grandes son 6 segundos.
O sea, hace que en 6 segundos yo en mi pantalla tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 latidos. Segundos, latidos. ¿Ok? En 6 segundos tuve 7 latidos. ¿Hasta ahí vamos bien, Dani? Sí, profe. Ahora, ¿cuántos segundos tiene un minuto? 60. Exacto. Entonces, para saber cuántos latidos tendríamos por un minuto en base a esta información, este 6, ¿cómo lo transformamos en 60? Pues multiplicándolo por 10. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este? También multiplicarlo por 10. Ah, ok, ya entendí. Ujú. ¿Dudas? No, muchas gracias. Ya le entendí, profe. Gracias. ¿Dudas? ¿Alguien que tenga duda? Por eso es que se multiplica por 10 para hacer la equivalencia al minuto. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Y esta se ocupa cuando es una arritmia, o sea, hay diferente cantidad de tiempo entre cada pico R. R con R cigarro, R con R barril. ¿Dudas? Y por último, dice, adelante, Pedro. Sí, profesor. Una pregunta. Aquí es que ya me había quedado claro, pero ahorita con el de la compañera como que me perdí. Ok. Entonces, el 10 no sería como una constante, puede variar dependiendo lo que son los picos, no. Pues para que se lo aprendan más fácil, si lo quieren dejar como si fuera una constante, está bien, nada más mientras sean los 6 segundos. Si pudieses variar, y lo voy a explicar. Si quisieras hacerlo, por ejemplo, a 10 segundos, tendrías que contar 10 segundos y cuántos picos R llega a tener. Pero ahí a diferencia de que se multiplicaría por 10, se multiplicaría por 6, porque tienes que llevarlo a 60 segundos. No sé si me explico o no, o lo estoy haciendo más difícil. Pero es cuestión de equivalencias, mira. Es cuestión de equivalencias. Porque al contar tus 30 cuadros grandes, estamos de acuerdo que tenemos 6 segundos. Hasta ahí vamos bien. Sí, sí, profesor. Tenemos 6 segundos y en tus 6 segundos puedes contar a lo mejor tus siete latidos. 7 latidos que son en 6 segundos. Técnicamente, si tú lo que necesitaras sería sacar esto, pero a minutos, tienes que hacer la equivalencia. Y lo único que tienes que hacer es transformar esos 6 segundos en un minuto. Entonces, la forma más rápida pues, sería nada más hacer una regla de 3. O sea que lo multiplicas por 10, te va a dar 60, lo que buscamos que es un minuto, y te va a dar 70, que sería el resultado del número que habría en equivalencia. ¿Sí me expliqué? Sí, ya me está quedando un poco más claro. Gracias. Sí, lo único que se hace es, digo, para que no se les haga tan complicado y porque es meternos en temas de matemáticas, y a los enfermeros no se nos da mucho las matemáticas de por sí, me incluyo. Entonces, lo más fácil nada más es seguir la regla como tal. Contar tus 30 cuadros, que es lo equivalente a 6 segundos, ver cuántos picos tienes y multiplicarlo por 10. Y ya, para que se quiten de problemas, directo. Va, perfecto. Gracias, profe. De nada. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Y vámonos a la última parte. Si bien la lectura normal de un electrocardiograma puede llegar a variar, existen algunas irregularidades que tu médico puede llegar a investigar más a fondo. Además de ver los resultados del electrocardiograma, pueden analizar los síntomas y así llegar a un diagnóstico. Dice, al intervalo muy extenso entre la onda P y R, que fue de las primeras que estuvimos viendo, se le conoce como un bloqueo de primer grado. ¿Y se acuerdan que se los dije? Que cuando tardaba mucho en viajar la electricidad del impulso del nódulo sinauricular a la parte del nódulo oroventricular, cuando tardaba mucho, más de 0.20 segundos, quería decir que había un bloqueo. Entonces, al tiempo muy extenso entre la onda PR, perdón, al intervalo PR, se conoce como bloqueo de primer grado. Ahora, eso es bloqueo de primer grado. Ahora dice, un bloqueo de rama se produce cuando el intervalo QRS tarda más de 0.12 segundos. Ah, ok, una nueva por descifrar. Vámonos al segmento QRS, que es
de donde empieza el pico Q o donde baja hacia el pico Q a donde llega el S de nuevo. ¿Ya lo vieron? Está aquí marcado con azul, el segmento QRS. Este segmento QRS, que desde donde empieza Q hasta donde termina S, no puede tener un valor mayor a .12, o sea, a 3 cuadritos. Chequen ustedes, verifiquen en su electrocardiograma o en su trazo cuánto dura su segmento QRS. Repito, desde donde inicia Q hasta donde termina la S. ¿Cuántos cuadritos hay y cuánto valdría entonces? ¿Ya lo vieron? Todo Son pequeño. 3, ¿no, profesor? Se multiplicaría por 0.04 y te daría 0.12. Ajá. De hecho, como que medio se alcanza a distinguir, pero justamente está entre 2 y 3, como 2,5 pegándole a 3. Pero bueno, mientras no se pase de 3, no hay problema. Mientras esté entre 2 y 3, no hay problema. Quiere decir que no hay bloqueo. Si llegara a ser más tardado de 3 cuadritos, quiere decir que la electricidad en la parte ventricular. Ay, ¿dónde están mis garabatos? Quiere decir que si se tardara más de 3 cuadritos, o sea, más de .12, quiere decir que la electricidad está tardando demasiado en bajar hacia las de His. Y eso ya nos podría hablar de un bloqueo de ramificación de las de His, ya sea en la parte izquierda o en la parte derecha. Que es el que les decía yo que tengo. Yo tengo un bloqueo de ramificación en el haz de His del lado del ventrículo izquierdo. Un pequeño retraso de tiempo. Que en algunos casos, digo, si no presenta sintomatología, no es como que te vayas a morir de eso. ¿Dudas hasta ahí? Entonces, el segmento QRS tiene que medir de 2 a 3 cuadritos, de .8 a .12, máximo. Siguiente y último ya, una fibrilación auricular, ojo, se presenta cuando una frecuencia cardíaca irregular se produce en el momento que las ondas P desaparecen y se desplazan por una línea ondulada. O sea, hace que cuando tenemos una fibrilación auricular, esta línea que ven aquí, o perdón, este trazo que ustedes ven aquí que se llama P, va a desaparecer y en su lugar se va a ver algo así, miren. Una línea ondulada o adentrada que va a bajar hasta acá y después va a marcar el R. Y eso nos está diciendo que hay una fibrilación auricular. ¿Ok? Y esto va a venir en compañía de una arritmia. En caso de que tengamos una fibrilación ventricular, de plano va a estar así, R tras R tras R tras R, que es lo que vimos dentro de las arritmias letales de su clase grabada. Que en esos casos ya hay que desfibrilarla. Dime, Dani. Profe, disculpe, es que yo estoy con mi celular y hasta abajo me aparece el logotipo de grabaciones, o sea que está grabando y no alcancé a distinguir lo que acaba de explicar. Ah, ok. Espérame, déjale abajo más para que se vea. Les decía, Dani. Mira, lo voy a centrar así más. Ándale, ahí se ve mejor. Mira. Ahí ya lo ven. Sí, profe, muchas gracias. Bien. Cuando hay una fibrilación en la parte de las aurículas, recordemos que el segmento P o la onda P, perdón, es la que representa la contracción o el inicio de la contracción de las aurículas. Entonces, si hay una fibrilación en las aurículas, esta montañita que está aquí, esta onda va a desaparecer y en su lugar vamos a tener algo así, miren, porque está fibrilando la aurícula. Y así se va a ver, como se ve en la línea verde. Bueno, ahí más o menos le di, ¿no? Pero así se va a ver más o menos, porque está fibrilando la aurícula, ¿ok? En caso de que tengamos una fibrilación ventricular,
ya de plano ni siquiera se va a marcar la línea de los trazos, ya va a haber solamente puras líneas R, que es lo que vimos en la otra diapositiva de la clase anterior, que digo, para que no sé que vayan con la duda, se lo voy a poner aquí. A diferencia de una fibrilación ventricular, que una fibrilación ventricular se ve así, miren, como este de aquí, este de aquí en medio, este que tengo aquí apuntando, esta es la fibrilación ventricular, que solamente se ven puros picos R y R y R y R y R uno tras otro. En diferencia de la fibrilación. Ah, no, no, perdón, es esta taquicardia. La fibrilación es esta. Es perdón. La fibrilación ventricular que ya se ve así sin rumbo y sin dirección, un trazo hacia lo loco. Perdónenme, el de abajo es la taquicardia, me confundí. El de arriba, la fibrilación ventricular, que ya se ve un trazo así, por completo va a estar así como loco en todo tu electrocardiograma. Sin embargo, cuando solamente hay fibrilación auricular, el único que se va a ver afectado va a ser este de aquí. Esta ondita va a desaparecer la P y se va a ver así como una línea ondulada. Es la diferencia. ¿Dudas hasta ahí? Muchas gracias, profe. De nada. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, chicos. Bien. Ten en cuenta que algunas irregularidades podrían aparecer en el electrocardiograma, pero podrán llegar a considerarse normales en caso de que no tengan sintomatología, tales como un mareo o aturdimiento. Y bien, chicos, hasta aquí termina nuestra clase del día de hoy, nuestra clase de interpretación básica del electrocardiograma. No sé si alguien tenga alguna duda o algo que quiera preguntar, algo que quiera, tenga duda antes de terminar la clase. ¿Todo bien? Y pues espero les haya gustado, chicos, aunque yo sé que estamos a distancia y en línea, pues me gusta hacer esta modalidad porque pues, es una forma igual de irlo realizando juntos y pues creo que es muy dinámico, que aunque estamos a distancia, pues puede ser un poco dinámico. Si tuvieron la oportunidad de irlo realizando ahí conforme fue la clase, pues qué genial. Y si no tuvieron la oportunidad porque les olvidó su hojita o a lo mejor porque están trabajando, pues ojalá puedan hacerlo, se puedan dar el tiempo a lo mejor de estar en algún momento en su casa, vuelvan a ver su clase y lo puedan ir desarrollando. ¿Va que va? Y bien, chicos, si no hay más dudas por el día de hoy, vamos a culminar la clase. Ahora sí nos aventamos casi nuestras 2 horitas. Y bueno, ya sin más, chicos, por nada el día de hoy. Les deseo que tengan una excelente noche. Nos estamos viendo el día de mañana a la misma hora por el mismo lugar. Gracias, Sandra. Igualmente que tengas una excelente noche. Nos estamos viendo el día de mañana, chicos. Muchas gracias, profe. Que descansen todos. Buenas noches. Gracias, igualmente, Bren. Y gracias a todos los que mandaron mensajito en el chat. Sandra, Alejandro, Brenda. Gracias, profe. Hasta mañana a todos. Gracias, hasta mañana. Ingrid, Aremi. Nos vemos el día de mañana, chicos. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Que descansen. Descansa, Dani. Bien, vamos a terminar. Dejen terminar de grabar.